Historia de la filosofía, por Nicolás Sabagnano, volumen 1, 168, parte segunda, Filosofía patrística, capítulo 4, San Agustín, 164, la polémica contra el maniqueísmo. Una vez alcanzada la determinación de la naturaleza del pecado, San Agustín se encontraba en disposición de abordar el problema del mal en el mundo y combatir victoriosamente las afirmaciones de los maniqueos, lo que, según Agustín, desmiente irrefutablemente el principio mismo del maniqueísmo. Es el carácter fundamental de Dios, la incorruptibilidad que es propia de Dios por cuanto es el mismo ser. La argumentación de su amigo Nebridio hacía ver el contraste entre este carácter de la divinidad y la tesis de los maniqueos. Estos admitían que Dios debía combatir eternamente con el principio del mal. Pero si el principio del mal puede dañar a Dios, Dios es incorruptible, porque puede recibir una ofensa. Pero si el principio del mal puede dañar a Dios, Dios no es incorruptible porque puede recibir una ofensa. Y si no puede dañarlo, no hay ningún motivo para que Dios haya de combatir. De modo que el reconocimiento de la incorruptibilidad de Dios quita todo fundamento a la afirmación maniquea de un principio del mal. Pero, al mismo tiempo, vuelve a proponer, en toda su grandeza y urgencia, el problema del mal en el mundo. Si Dios es el autor de todo, aún del hombre, ¿de dónde procede el mal? Si el diablo no es el autor del mal, ¿de dónde procede el diablo? Si el mal depende de la materia de que el mundo está formado, ¿por qué Dios, al ordenarla, dejó en ella un residuo de mal? Cualquiera que sea la solución a que se recurra, la realidad del mal contradice a la bondad perfecta de Dios. No queda, pues, otra solución que negar la realidad del mal, y tal es la solución por la que se decide Agustín. Todo lo que es, en cuanto es bien. Aún las cosas corruptibles son buenas, ya que si no fueran tales, no podrían, al corromperse, perder su bondad. Pero a medida que se corrompen, no pierden la bondad solamente, sino también la realidad, ya que si perdieran la bondad y continuasen existiendo, llegarían a un punto en que estarían privadas de toda bondad, y con todo serían reales, por consiguiente incorruptibles. Pero lo incorruptible es Dios, y es absurdo suponer que al corromperse, las cosas se acercan a Él. Es menester, por lo tanto, admitir que a medida que se corrompen, las cosas pierden su realidad, que el mal absoluto es la nada absoluta, y que el ser y el bien coinciden. No puede, pues, haber otro mal en el mundo sino el pecado y la pena del pecado. Ahora bien, el pecado consiste, como se ha dicho, en la deficiencia de la voluntad que renuncia al ser y se entrega a lo que es bajo. Como no es un mal el agua, pero en cambio es un mal arrojarse voluntariamente a ella, así también ninguna cosa creada, por humilde que sea, es un mal, pero es mal entregarse a ella, como si fuese el ser y renunciar por ella al ser verdadero. De la tesis maniquea que hacía del mal no sólo una realidad, sino un principio sustancial del mundo, San Agustín ha llegado a la tesis opuesta, la negación total de la realidad o sustancialidad del mal y la reducción del mismo a la defección de la voluntad humana ante el ser. El mal no es, pues, una realidad ni siquiera en el hombre, ya que es defección, deficiencia, renuncia, no decisión, no elección. Aún en el hombre es, pues, no ser y muerte. En el pecado, Dios, que es el ser, abandona el alma. Igual que en la muerte del cuerpo, el alma abandona el cuerpo.